presentaros un poco cuál es el actual conocimiento de los ámbitos domésticos en la ciudad. Esta es la imagen de la casa del procurador minero de Cayo Iro Silvano, que hasta 1998 era la única casa que conocíamos en el espacio urbano a partir de, bueno, la relación con este procurador minero a partir del hallazgo en las cercanías de un altar dedicado a Zeus Megisto. Y bueno, eso nos llegó incluso a plantear la posibilidad de, bueno, lo hemos dejado por escrito, de que en la ciudad no había viviendas, sino que era una ciudad monumental, llena de edificios públicos y que no sabíamos muy bien dónde se vivía, ¿no? Bueno, esa idea, una década después, la abandonamos, ¿no? Cuando comenzaron a aparecer las primeras evidencias de casas, además de la fase de monumentalización de la ciudad. Esta es la imagen, ¿no? En el interior de la ciudad hemos excavado 1,5 hectáreas, dejando fuera teatro y anfiteatro. Es un gran conjunto monumental en una ciudad pequeña de 10,5 hectáreas. Que bueno, eso tampoco debe de perturbar, ¿no? La idea de que la ciudad sí que fue una ciudad muy importante en época antigua, sobre todo relacionada con las explotaciones, ¿no? La riqueza que genera las explotaciones y comercialización del lápiz specularis y unas élites muy potentes que incluso a partir de época del emperador Claudio algunos ecobrigenses entraron en el ordo senatorial. Al situar en la planimetría del AutoCAD, ¿no? Del yacimiento todas las fases que tenemos de estructuras de época de ambiente doméstico, bueno, ahí están todas, las rojas corresponden a las viviendas cesarianas, reocupaciones tardorromanas, viviendas de época visigoda y también una fase miral, aunque aquí he de decir que no se da tiempo a digitalizar las sábanas en papel vegetal, ¿no? De las excavaciones, de las ocupaciones en el interior de la palestra de las selvas monumentales como parte en esta zona, en el aula basilical. Entonces, bueno, viendo un poco esa imagen, desde luego hay una primera consideración, ¿no? Y es que la larga secuencia ocupacional que se aprecia en el espacio urbano, también, de cierta manera, la densidad ocupacional y la continuidad del poblamiento más allá de la conquista árabe, ¿no? Claro, realizar el análisis arqueológico de los ámbitos domésticos en una ciudad con una ocupación muy dilatada y con más de 75 años de excavaciones arqueológicas más o menos continuadas, pues supone bueno, una labor compleja, ¿no? Para precisar las sucesivas etapas de construcción, remodelación, abandono, reocupaciones, etc. Empezando por el principio, esta sería la imagen que conocemos de la primera estructura urbana de época hacia el 50 a.C., antes de la monumentalización augustea, en la que sí que a la que escribimos en espacios públicos como son las termas del teatro y un edificio de carácter cultural, un templo, orientación este-oeste. A esa misma fase debemos de escribir la muralla y las puertas, aunque sí que es verdad que la puerta norte que hoy conocemos, situada entre teatro y anfiteatro, no correspondería, ¿no? A la puerta de tardoaugustea, sino que la puerta norte original se encontraría junto a las termas del teatro. Bueno, pues a esta fase de las excavaciones de los años 2009 y 2010 documentaron una serie de estructuras domésticas en la ladera norte del cerro que dejaban una franja de terreno libre de unos 6 metros junto a la muralla, el sector de la muralla más allá, o sea, el sector norte, que debería funcionar como un camino de ronda y en la que también se encuentra, en esta zona que les estoy señalando, hay dos conjuntos de estructuras domésticas separadas por una calle empinada hacia la zona sur. También en la parte, o sea, al este del espacio ciudadano, del foro, se encontró otra serie de estructuras que se podían ascribir a esta cronología. Este ambiente va bien con lo que sabemos, ¿no? De la primera acuñación de las numismáticas, ¿no? Con las acuñaciones
Segobris, o la Legatio, ¿no? Que sabemos por una inscripción de los segobrigenses para homenajear al senador Lucio Licilio Ocellus, el abuelo del futuro emperador Galba. Estas casas, bueno, pues están situadas en el interior de las insulae que hemos documentado en este momento. Son insulae de planta cuadrada de 60 pies de lado, unos 18 metros, que están separadas por calles de unos 2,70 metros de jardines y de Comani, 270 metros de anchura y que además esta trama está completamente orientada con los puntos cardinales. Probablemente toda esta trama urbana en la zona oriental continúe después de la monumentalización, aunque así que hay un nuevo tramado y luego habrá uno en época Flavia, pero el conjunto de viviendas de esta zona probablemente ese tramado continúe. Se insertan en esa trama urbana y, bueno, las hemos localizado en la gran plaza monumental situada entre el teatro y el foro que se construye en época tiberiana y al este del foro. Estas terraplenadas, lógicamente, en la fase de monumentalización, y estas permanecieron libres de construcciones hasta época antonina, cuando hemos documentado un nivel de relleno de nivelación para la construcción de nuevas casas. Aquí veis un plano de todas las fases documentadas en la excavación del año 2009 en esa plaza que estaría además rodeada por un tripórtico con un criptopórtico en el lado norte. Son las que aparecen en color verde. Sí que es verdad que lo único que sabemos es que se adaptan a la topografía, ¿no? a la roca, se sedimentan directamente en la roca, no hay hileras de regulación. Es una mampostería bueno, más o menos regular, trabada con una arcilla de color muy rojizo y no entendemos, o sea, no podemos hacer ninguna interpretación de espacios o de usos, ¿no? Y lo que sí que en estas estructuras aparecen algunas que tienen una anchura de 1 metro y otras de unos 45-50. Quizás estamos hablando de muros de fachada, ¿no? Y tabiquería interior. Algunas de ellas tienen un alzado importante, como esta estructura que os estoy señalando aquí, que quedó cortada por la construcción del lienzo de Opus Caementicium de ese criptopórtico. Y en estos espacios no se ha conservado, bueno, en algunas zonas teníamos pavimentos de tierra batida y en esta zona de aquí una de las habitaciones conserva los restos de un pavimento enlosado. Los niveles, los contextos cerámicos que se pueden asociar a estas casas presentan principalmente terra sigillata itálica, algunas producciones de barniz negro y escasas de paredes finas, nos sitúan en ese ambiente de hacia el 50, y además en los niveles de los rellenos, ¿no? de amortización para la construcción, de nivelación para la construcción de esa gran plaza, aparecen, como estáis viendo en la imagen, muchos adobes, probablemente correspondientes al alzado de esas estructuras, cal, muchas manchas de cal y pintura mural. En relación a esto, en el vertedero que tuvimos, un vertedero constructivo que tuvimos la oportunidad de excavar al sur del anfiteatro, un vertedero que se crea para configurar los accesos a la suma cavea del anfiteatro, pues ahí se encontraron bastantes placas de lápiz specularis que deben de relacionarse con ventanas y restos de pintura mural que se adscriben al segundo estilo pompeyano. Tenemos este que imita mármol brechado, ¿no? O este elemento, un altar, que es un elemento vertical de separación de paneles en el espacio medio de una pared. Y que fueron, ¿no? Creemos que es la remodelación, ¿no? O la reforma de una
de hacia el 50 antes de Cristo, en el momento en el que se configura este vertedero que se produce al inicios de época Flavia. En la terraza superior a la basílica, también os he comentado que pudimos documentar parte de estas viviendas de época cesariana. Ahí pudimos excavar completamente una ínsula en la que se documentaron dos viviendas de planta rectangular que comparten muro medianero y con acceso desde el norte. La mejor conservada, bueno, mejor conservada, este es el aspecto, porque toda esta zona, ¿no? Además de ser aterraplenada, encima fue reocupada en época tardorromana, época visigoda y en época emiral. Entonces, bueno, sí que pudimos identificar, ¿no? El acceso desde ese decumano por el norte. Bueno, aquí tenéis un poco la idea de la planta, un largo pasillo en la que se abren 4 habitaciones que dan a un patio en el que en el centro se encontró una columna y otras habitaciones que darían esa zona. En esta zona de aquí, que corresponde a esta imagen, también la habitación tiene un pavimento de un enlosado, quizás que funcionaría como comedor, ¿no? Y una habitación contigua a modo de despensa. Y en esta imagen podéis ver este nivel que está pendiente, corresponde a la demolición de estas casas en época tiberiana y esta zona quedaría así, sí, libre de construcciones hasta la primera mitad del segundo, cuando se construye nuevas viviendas. Sí que es verdad que claro, estas viviendas no hemos encontrado prácticamente ningún ajuar doméstico, ni niveles de derrumbes ni nada por el estilo, lo cual pensamos que forma parte de ese momento en el que la ciudad, el Ordo decurional, pues decide que toda esa barriada va a quedar, se tiene que expropiar, ¿no? Para la construcción de un nuevo espacio público, lo que permitiría plantear la inexistencia, ¿no? Es decir, los propietarios se van con todo eso jugar. Paradójicamente, la peor fase documentada en Segóbriga son las viviendas de época, ¿no? Del siglo I, ¿no? De la monumentalización. Claro, relacionado porque efectivamente no hemos excavado, ¿no? Más allá de ese espacio público al que ya me he referido. Sí que es verdad que conocemos los restos de cinco domus situadas al este y al oeste del centro cívico, y aunque no tenemos ninguna evidencia porque no hemos excavado, también imaginamos que en la zona sur debía de existir también una barriada importante de viviendas de época, de viviendas en esa zona. Los restos son muy parciales, pero suficientes para conocer que se trata de viviendas de peristilo, viviendas de atrio, ¿no? Desde el mundo itálico. Y bueno, estas de aquí corresponden, ¿no? O sea, la construcción de todo este espacio en época Flavia, que fijaros cómo se alinean, ¿no? con los nuevos decumanos. En esta zona de aquí, en la zona oriental, al oriente del foro, se conocen los restos de una vivienda que pensamos que es una vivienda de peristilo. Está excavada de antiguo, la excavó Almagro, y él pensó que se trataba de un maquelum, de hecho lo publicó como un maquelum porque encontró un gran espacio descubierto rodeado de tabernae, bueno, que le daba la sensación de que podía ser el maquelum. Nosotros en la campaña del año 2010 las estructuras aún permanecían en superficie, hicimos una limpieza, efectivamente descubrimos ese espacio, un gran espacio descubierto al que daban varias habitaciones, pero el hallazgo de bastantes ladrillos, cuartos de ladrillo de círculo, ¿no? Que pensamos que podían corresponder, ¿no? a las columnas de ese peristilo. Y en esta zona de aquí se conservaba aún la cama de preparación de un mosaico con algunas teselas in situ de un mosaico. No conocemos esta ciudad, pero sí que se inserta en esa trama tardorrepublicana que os he comentado.
Sí que es verdad que en la excavación pudimos detectar que teníamos lienzos de estructuras de Opus Vitatum, otras de mampostería regular, otras de mampostería irregular y algunas cejas de expolio que dan cuenta un poco de la perduración, las transformaciones de la vivienda a lo largo del tiempo. En esta misma zona, al este de la Basílica del Foro, eh, conocemos una vivienda que se construye en época antonina. Aquí podéis ver en esta imagen los vertidos, esos además muy compactos, parecen como alberos, del terraplenado para conseguir la horizontalización, porque en esta zona hay un gran desnivel, ¿no? Desde la roca en la parte oeste hacia el lado del foro, entonces se consigue regularizar toda esta zona. Las únicas evidencias de una vivienda es esta cisterna, que diluvio. Es una cisterna de 3 metros por 2,50 y 0,90 de altura, construida con ornamentique, un revestimiento de silicón con medio bocel, ¿no? Y una especie de cubeta en la parte, en el pavimento, ¿no? de limpieza. Asociado a esta cisterna, donde os he marcado en este círculo, se conserva un único sillar que podría corresponder, ¿no? al apoyo de las columnas de ese atrio. Y más hacia el sur también pervive otra cisterna, sería esta foto aquí, una cisterna de mayores dimensiones, en la que va asociada a un pavimento de mortero de cal. Bueno, estos son el final de los silos de época visigoda que taladran, ¿no? el pavimento de mortero. Y también pensamos que entraría dentro de la tipología de viviendas de atrio. A finales del siglo II después de Cristo, en el decumano separa esa zona que pensamos que se corresponden a viviendas del conjunto de aula basilical y terrenos monumentales. Bueno, se traza esa calle, ese decumano, que es un decumano además porticado, donde en su interior existen sobreviven los restos de una fuente tipo helenístico, de estas tipo Crené, a la que, bueno, nosotros encontramos en la excavación de una de las habitaciones de la vivienda de Silvano esta pieza, esta máscara, que debe de corresponder al brocal, ¿no? de la fuente, que publicamos pensando que correspondía por el lugar de hallazgo, ¿no? a una fuente relacionada con la vivienda, pero que lógicamente debe corresponder, ¿no? a la fuente que existe en esa calle trazada en época. Y lo que sí que es verdad que solo conocemos de la vivienda de Silvano, solo conocemos las 3 habitaciones más cercanas al decumano, que fijaros cómo se suplanta la planta de esta habitación, de la estancia 1, se adapta perfectamente o respeta esa fuente. De esta excavación proceden en la habitación 2, la mosaico, un pavimento de mosaico con estos triángulos, ¿no? y estas rosetas, con un paralelo exacto en cáspero, también en metálica, y la misma habitación estaba decorada, paredes y techo, con pintura mural que se escribe cronológicamente a finales del segundo o el primer tercio primera década del siglo III. Fue estudiado por Alicia Fernández Díaz. Más en esta zona conocemos, esta es la vivienda del procurador minero, y aquí donde está marcado en negro conocemos otra cisterna que debe de corresponder a los restos de otra vivienda, también construida a partir de época Flavia, pero de esa vivienda solo conocemos una cisterna, porque ya en el siglo III la cisterna es perforada. Aquí veis la planta de la vivienda que hemos fechado a finales del siglo III, 2 habitaciones y a doble altura, porque se perfora la pared para servir de habitación la propia
la propia cisterna. Y luego ya en época visigoda se construye una estructura de mayores dimensiones. También, bueno, estas estructuras de finales del siglo III, bueno, son un poco el preludio, ¿no? De las transformaciones de la ciudad hacia el mundo antiguo. Otra estructura doméstica de esta cronología la encontramos junto al tramo de muralla situado detrás del teatro. Aquí sería la muralla. Estos son el muro de cierre del criptopórtico de la plaza. Apareció, esta es la habitación, este ambiente, un único ambiente doméstico, y en un momento indeterminado del siglo IV, sobre ella se hunde, el muro de ocultamiento que cerraba el criptopórtico. Al exterior, asociado a ellos, varias estructuras de silos y los restos de un capillo, de un molino. Donde hemos podido seguir mejor, ¿no? El tránsito, ¿no? de la ciudad, la pérdida del modelo clásico de ciudad y el tránsito a la nueva ciudad tardoantigua es en las excavaciones del foro de la ciudad. Bueno, ahí tenéis la planta de todas las estructuras adscritas a partir del siglo V después de Cristo. A finales, bueno, en realidad no sabemos muy bien qué pasa entre el último tercio del siglo III, que donde ya no existe el orden decurional, ya ha dejado de funcionar, ya no se decretan, lo que nos dicen los dos que tenemos, ya no se decretan estatuas, ya no se decretan, no se levantan estatuas, ya no hay ninguna actividad, y en esta zona de aquí hemos documentado los primeros niveles de abandono que se fechan en esa época, finales del tercero, primera mitad del cuarto. En esa fecha, lo primero que vemos es las denominadas tabernae se reocupan con funciones artesanales. Por ejemplo, en la taberna 1, en el pavimento de la taberna, encontramos una cantidad importante de fragmentos de bronce procedentes de esculturas de Espolia, asociados a un pequeño hornito, ¿no? Entonces, es decir, hay una pues, reocupación de los espacios sin que eso signifique ninguna amortización. Luego hemos detectado todos los procesos de expolia, principalmente en la basílica, bueno, y los procesos de expolia asociados a los derrumbes documentados en esta zona de aquí, de la basílica, también del porticado meridional, y la curia, que desde luego el derrumbe de la curia está relacionado con el spolium, ¿no? Para el reempleo de toda la sillería de opus quadratum del edificio. Después de estas actividades de spolium, en la nave más alejada de la basílica, más alejada de la plaza del foro, aparecen estas compartimentaciones, ámbitos domésticos en la que se utilizan en los muros, principalmente los fustes de las columnas. Parece ser que no era un elemento muy apreciado para el reempleo. Hay solo dos capiteles, algunas basas, algunos elementos de las cornisas y algún bloque epigráfico. No sé si se llega a apreciar bien en la imagen. Aquí hay varios ámbitos, ¿no? de estos que como el que tenéis aquí en el detalle. Mientras permanece libre de construcciones, bueno, creemos que en la nave central siguen los montones de escombros que debió de generar el reempleo, ¿no? Las actividades de reempleo. Y esta zona queda siempre libre de construcciones, ¿no? En la EDES Sur, en la EDES meridional, se documenta un ámbito doméstico de dos habitaciones. Una es esta de aquí, también la zona más pegada al muro de cierre de la basílica. Los niveles de circulación son o la roca recortada, de los niveles para la de la basílica, o los niveles de horizontalización, que se instala ahí justo después de ese proceso de expolión. Aquí se asoció un pequeño hogar, con lo cual pensamos que el lugar donde se vive, y
en el antiguo Aedes se encontraron varios silos de los que pudimos recoger incluso muestras de grano, que sería la zona de almacenamiento, con acceso desde las escaleras, desde los tramos de escalera al antiguo Aedes, y cegándose este muro también con piezas de fustes y bloques de la construcción agustea. En estos ambientes domésticos encontramos en el interior inhumaciones infantiles. Por ejemplo, esto es en el interior de la Aedes. Aquí hay un enterramiento sobre tégula, y en una de las habitaciones que se crean en la nave lateral de la basílica, con una caja de piedra. La siguiente fase, en época visigoda, en el interior en el antaño pórtico meridional y parte de la plaza del foro, se documenta este departamento con esta forma más o menos rectangular. Pero fijaros, bueno, ahora aquí ya nos situamos ya hay un nivel de amortización importante, y todos los hilos que ascribimos a este momento cronológico. Este recinto presenta el acceso en este lado, en el lado nororiental, en el que fijaros cómo se ha formado la puerta, son las rajas, ¿no? La losa del enlosado de la plaza, verticalmente, y sí que ahí tiene en el tejado, se apoya con tres apoyos que se conservan en el interior, y hay evidencias de al menos una compartimentación, es decir, que por lo menos se distinguen dos ambientes, ¿no? Aquí veis la imagen de la excavación y cómo está formado. Son muros que se utilizan con tierra. En la Edes meridional, y fijaros, este serían el nivel, ¿no?, de reocupación de época tardorromana a la que me he referido, y ya sobre un paquete de colmatación de 70 centímetros, la evidencia de la reocupación. Y los restos de estructura que se utilizan ambas o esquinas de las construcciones. En época emiral, esto lo publicamos hace ya unos años, este sería el aspecto de las estructuras, de los grandes recintos que estamos en esa época a partir de los materiales de amortización, como en los de uso. Sí que pensamos que en este periodo la muralla sigue viéndose. Es decir, la muralla, aunque sea a una altura de 1 metro, la siguen viendo. Primero porque también los dibujos de las plantas, los dibujos del siglo XVIII dibujan la muralla, ¿no? Entonces tampoco tiene que haber aparecido. En la puerta norte, cuando se excavó no se encontró ninguna reutilización ni ningún reempleo, con lo cual parece que funciona como puerta. E incluso nosotros aquí en esta zona, entre la separación entre los recintos de época emiral, situados en la zona del antiguo foro, y en esta zona sobre los restos del aula basilical, encontramos de una vía de unos 5 metros de anchura. Es decir, que seguía de seguir funcionando el cardo máximo como lo hizo en la antigüedad. Estos recintos que se escriben en la época emiral, fijaros en la imagen, este sería el muro que estaría aquí, ¿vale? Estamos ya a casi 3 metros sobre la cota del nivel romano, del foro, de la plaza, vale, de la plaza del foro. Estos recintos tienen
un espacio diáfano al aire libre, que pensamos que, bueno, quizás la zona de establo, y este espacio tan desde este recinto hasta la muralla, quizás pues, es campos de cultivo, pastos, ¿no? Una zona relacionada con esa ocupación. Y luego aquí hay el acceso se realiza por el norte a este espacio de forma trapezoidal. Hay varias habitaciones de planta rectangular, tienen una zona diáfana abierta y excavamos en el interior de una habitación se conservaban los restos de este horno, un horno del que se conservan la base, ¿no? Con losas. El segundo recinto, que ocupa en parte la antigua basílica, está separado por un pasillo de 1 metro que separa los dos recintos. Habitaciones en torno a un espacio libre de construcción. El muro de cierre sería está reutilizando el muro de aterrazamiento del conjunto del foro, que se seguía viendo en un muro de Opus Vitatum, que se seguía viendo en estas fechas. Y esta imagen que veis aquí corresponde al recrecido ya de época medieval cristiana, que corresponde a este muro de aquí. Asociado a estos departamentos, recintos de época miral, hay un conjunto significativo de fragmentos cerámicos, alfores, jarritas, botellitas, ollas y orzas, bueno, que sí son suficientes, ¿no? Para esas actividades domésticas, de almacenaje, de servicio de mesa. Principalmente son cerámica de torno, decoraciones incisas, pintadas y también óxido más. También en la zona por encima de la basílica, también se han documentado esa secuencia ocupacional. Conservamos los restos de varios departamentos adscritos a época tardorromana sobre ya la vivienda esa antonina que corresponde a la cisterna ya formatada. Y destacamos la aparición de la aparición de un madero quemado en la zona de aquí, que debería ser la pieza del umbral de acceso. Estas serían las estructuras, son muy pobres, y algunos también de los usos, perdón, de los silos que asociamos a esta fase. De época visigoda, también la información es bastante parcial, ¿no? Pero sí conocemos un recinto más o menos de planta rectangular. Aquí veis el detalle constructivo de una tierra. Excavamos en el interior un derrumbe de tejas curvas que está relacionado con el tejado de este departamento y que debía estar abierto hacia la zona norte, perdón, hacia la zona occidental, una especie de habitación abierto hacia la basílica. Junto al muro exterior se documentaron 2 enterramientos, uno es el que estáis viendo aquí, con una cubierta de ímbrices y el enterramiento de cúbito supino con la cabeza al oeste mirando ligeramente al este. Y bueno, asociado a este departamento, toda la zona con los silos vertederos. La segunda casa que también fechamos en la época antonina, que era la casa que también conocíamos una cisterna, la cisterna, fijaros aquí cómo se taladra una de las paredes para recuperar como habitación en época visigoda. Se construye una planta rectangular aquí, en el que se produce también una compartimentación. Aquí ya veis el derrumbe que fechamos en época islámica. Y realzado, ¿no? Con los tizones que caracterizan a este periodo.
alguna casa, para conocer, claro, todos los datos que os he ofrecido son muy parciales, ¿no? Sí que conocemos una estructura de una vivienda de época visigoda que reemplea, o sea, que reocupa parte de la plaza monumental situada entre el teatro y el anfiteatro. Lo que hacen es utilizar los muros de la fase romana, construyen otros dos para generar este ambiente con acceso desde el decumano. Aquí tenéis un detalle constructivo, una habitación, una segunda habitación y una tercera en la que también se documentan varias zonas de almacenamiento. Sí. Esta misma, esos agujeros que vemos ¿vale? Sencillamente es una zona de los basureros o como les queramos llamar. Esta misma dinámica se sigue, la encontramos en el anfiteatro. Almagro, cuando excavó bueno, y realizó unas primeras publicaciones sobre el anfiteatro, dijo que en el interior de la arena había encontrado, apoyados sobre la arena original del anfiteatro, una serie de estructuras que por la reutilización de sillares, ladrillos, etcétera, debían de escribirse a época tardoantigua. Por algunas de las fotografías de los años 60, cuando empezó a cometerse la sí que se distinguen dos fases. Unas que efectivamente se apoyan, ¿no?, en lo que parece la arena, y otras que ya tienen un nivel de formación por encima. En todo caso, fijaros en esas estructuras colocadas en planta, pues están un poco un barrio de casas, ¿no?, que ocupan, se adosan, ¿no?, reproducen esa forma oval del anfiteatro y en la que creemos que tiene que haber una fase tardorromana y una fase visigoda. Este es el panorama un poco del doméstico, de los ambientes domésticos en Segóbriga, que sigue siendo parcial, aunque creemos que ofrece pues, bueno, un importante datos de evidencias, ¿no?, de edilicia doméstica entre el periodo tardorrepublicano y la Alta Edad Media. El registro arqueológico es claro, pero plantea los problemas de la arqueología urbana, ¿no? Es una pluriestratificación que nos impide conocer, ¿no?, en extensión cada una de estas fases y desde luego es llamativo que en una ciudad, ¿no?, Segóbriga, con fase monumental del siglo I, pues desde luego es la que más mayor vacío de documentación hay. Y nada más. Espero haber cumplido. Sí.